¿Me creerías si te digo que existe una vacuna capaz de combatir a todos los coronavirus que conocemos hasta el momento? Variantes y cepas actuales, pasadas, futuras, barata, a un precio accesible a todos los países, un costo aproximado de $1 o menos por dosis según estos investigadores, de fácil almacenamiento, fácil transporte y que utiliza una tecnología conocida hace décadas por la humanidad. Se la podría fabricar en 2 a 3 semanas. ¿Crees que todo esto es posible o que se trata de ciencia ficción? Bueno, este video realmente te va a sorprender. Te pido que te quedes hasta el final. Antes de sacar conclusiones, escucha cada palabra, cada detalle y cada esquema que les voy a hacer acá, porque cada cosa es importante para entender lo que se viene a continuación. Lo primero que les voy a decir es que parece ciencia ficción, pero es real. El estudio ya fue publicado en una prestigiosa y conocida revista de los Estados Unidos y se los dejo en la descripción de este video para que ustedes lean y también saquen sus propias conclusiones. Si bien las vacunas que están siendo utilizadas actualmente mostraron ser altamente efectivas, ya sabíamos eso desde los ensayos clínicos, cuando decíamos que eran muy eficaces. Bueno, ahora en el mundo real sabemos que realmente funcionan, previenen en gran medida, principalmente los casos graves, las hospitalizaciones. Varios países ya están reduciendo sus internaciones, sus muertes. Algunos países están comenzando a ver la luz al final del túnel y volver a la normalidad. Ahora, según estos investigadores, las vacunas actuales tienen algunas desventajas. Por ejemplo, las mutaciones que se producen. Como ustedes saben, cualquier virus muta. El SARS-CoV-2 no escapa de ello. La mutación que se produce en este virus podría en algún momento hacer que caiga un poco la efectividad de estas vacunas. ¿Y por qué les digo desventaja? Porque esto va a requerir repensar, rediseñar constantemente las vacunas según estos investigadores. Ahora, esta nueva propuesta, y fíjense, acá hay una palabra clave, nueva les puse entre comillas. La propuesta es nueva, pero la tecnología es antigua. Se la conoce hace mucho tiempo, hace décadas, desde la época de la vacuna oral del cólera, por ejemplo, o la vacuna contra la Bordetella pertussis, la bacteria causadora de la tos convulsa o el coqueluche, como se los conoce en algunos lugares. Utiliza tecnología similar. Esta nueva propuesta contra la COVID-19 combatiría o nos protegería de todos los coronavirus. Y presten atención acá a esta palabra clave que les estoy diciendo. No les estoy diciendo SARS-CoV-2, les estoy diciendo coronavirus. La tecnología que usaron estos investigadores en el experimento que hicieron produce defensas que podrían protegernos contra las variantes y los mutantes actuales del SARS-CoV-2, pero también podrían protegernos, por ejemplo, contra el MERS, que provocó el síndrome respiratorio agudo grave en 2012, o el SARS-CoV-1, que provocó el síndrome respiratorio agudo grave en 2002-2003 en China. Y también protegernos de cepas futuras, como les dije anteriormente. Ahora, doctor Beller, ¿qué es esta vacuna? Por favor, bueno, para que se entienda qué es esta vacuna, primero les voy a explicar qué no es. Las vacunas actuales contra la COVID-19, ustedes ya las conocen muy bien. Existen varias plataformas o varios modelos, varios tipos de vacunas. Por ejemplo, las que se fabrican con ARNM, que son las vacunas de Pfizer, Moderna, llamadas vacunas genéticas, o las vacunas que utilizan vectores de adenovirus, como por ejemplo Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sputnik, la vacuna rusa. También tenemos la que utilizan virus inactivado, que se utilizan mucho en Latinoamérica, como por ejemplo la CoronaVac, que es la vacuna de Sinovac, o la vacuna de Sinopharm, que se la utiliza mucho en Perú, por ejemplo. Bueno, no es ninguna de estas. Entonces, ¿qué es realmente? Es básicamente una bacteria muy conocida por nosotros, la Escherichia coli, modificada genéticamente por métodos de ingeniería genética, con su ADN modificado para que exprese en su superficie, se los pongo acá, el péptido de fusión del SARS-CoV-2, para de esta manera
interactuar con nuestro sistema inmunológico y formar las defensas, anticuerpos y células de defensa justamente contra esta proteína del virus. Ahora, calma, ya les voy a traducir todo esto que yo les dije en palabras mucho más sencillas. Básicamente, lo que los investigadores hicieron es modificar el material genético de esta bacteria y limpiar de su superficie todas las proteínas que son propias de ellas. ¿Para qué? Para que limpiando esta superficie se puedan poner justamente proteínas del SARS-CoV-2 y de esta manera formar la protección. Y lo más importante, en este caso, este péptido de fusión o esta parte de la proteína del virus es universal entre todos los coronavirus que conocemos hasta el momento. Esto es lo más importante que quiero que se entienda y ya se los voy a detallar mucho mejor y de manera más sencilla. Esta tecnología se llama vacuna de célula muerta, también conocida como, en este caso al tratarse de una bacteria, bacterin. Ahora, para entender mejor y profundizar el asunto, vamos a tratar de ver cuáles son las diferencias con las otras vacunas y por qué no se lo hizo previamente utilizando las tecnologías actuales. Fíjense, tenemos un SARS-CoV-2 acá. Vamos a recordar que en rojo acá les puse lo que es la proteína Spike. Si nosotros ampliamos, dibujamos en mayor tamaño la proteína, vamos a hacer de cuenta que este virus está tratando de entrar en esta célula que se los puse en negro aquí. La proteína Spike está formada por dos subunidades, la S1 y la S2. Para que el virus pueda entrar e infectar la célula de nuestro organismo, primero, la punta, la parte que interactúa con la célula tiene que clivarse, tiene que separarse. Estas subunidades se tienen que abrir. Eso lo hace gracias a una proteasa que se encuentra en la membrana de las células que va a infectar, ¿sí? En anaranjado acá. Esta proteasa lo que hace es justamente clivar, separar las subunidades S1 y S2 para que de esta manera se permita una mejor interacción. La S1 es la que ustedes ya conocen muy bien de todos los videos que les hice anteriormente. Es donde se encuentra el receptor binding domain o el sitio de unión al receptor. Acá en lila se los puse, ¿sí? El cual interactúa con el receptor que sería la EK2 para de esta manera internalizar, para entrar a la célula e infectar. Ahora, fíjense este detalle. Después que se produce la interacción con el receptor, la S1 con el receptor, el virus se tiene que fusionar con la membrana de la célula para poder entrar. Y esto lo hace por medio de esta parte de la proteína Spike, la subunidad S2, la cual contiene en la punta, como les puse acá en rojo, el péptido de fusión. Es básicamente una parte de la proteína Spike que lo que hace es literalmente fusionarse, anclarse, permitir el anclamiento, la fusión con la membrana de la célula que va a infectar. O sea, esta parte de la proteína Spike es esencial no solamente para el SARS-CoV-2, para todos los coronavirus que conocemos. Ahora, las tecnologías actuales que les dije anteriormente utilizan la proteína Spike completa. Según estos investigadores, la desventaja de eso es que no permiten una adecuada exposición, o sea, no permiten mostrar adecuadamente esta parte de la proteína Spike a nuestro sistema inmunológico. ¿Y por qué? ¿Cuál sería la explicación? Porque esta parte que está acá, el receptor binding domain, es la parte llamada de inmunodominante, o sea, tiene una potencia para provocar una respuesta inmune que es mayor. Es por eso que los anticuerpos y las células de defensa que se forman cuando se ocupan estas proteínas, estas vacunas, disculpen, son dirigidas contra esta parte de la proteína Spike. Dicho de otra forma, al utilizar toda la proteína Spike, los anticuerpos se van a producir principalmente contra esta parte de la proteína, no permitiendo una adecuada formación de anticuerpos contra esta parte que está acá. ¿Y cuál es la importancia de esto?
según estos investigadores, esta parte de la proteína Spike es la que más muta. Todas las variantes que ustedes están escuchando, variante de la India, variante que surgió en Reino Unido, que surgió en Sudáfrica, que surgió en Brasil, en Nueva York, en California, en fin, la mayoría de ellas preocupan. ¿Por qué? Porque justamente comienzan a mutar en esta región acá de la proteína Spike. ¿Qué quiere decir mutar? Comienzan a cambiar, y al cambiar, los anticuerpos que se formaron anteriormente podrían en algún momento funcionar en menor medida. Entonces la propuesta de estos investigadores es utilizar alguna parte de la proteína Spike que no tenga este problema, que no mute. Y ellos dicen que el péptido de fusión, esta parte de la proteína Spike, serviría para hacer una vacuna universal. ¿Por qué? Si nosotros nos detenemos y recordamos un poco acá, los coronavirus pertenecen a la familia Coronaviridae. Dentro de estas familias existen varios géneros de virus: alfa, beta, gamma, delta. El SARS-CoV-2 se encuentra acá, en el género beta. Dentro del género beta también se encuentra el MERS, el SARS-CoV-1, algunos coronavirus del murciélago. Ahora, en el género alfa, que son coronavirus, si bien pertenecen a la familia, son biológicamente más distantes a los del género beta. Acá se incluyen algunos coronavirus que causan el resfrío común, causan las diarreas o infectan a algunos animales también. Ahora, este péptido de fusión, si nosotros imaginamos como si fuera una cadena de aminoácidos para formar esa parte de la proteína, cada cadena científicamente tiene una letra, ¿sí? Cada eslabón de la cadena, digamos, la cual cuando muta el virus cambia, como las letras de un libro, ¿sí? En vez de S se cambia por G, por ejemplo, se cambia por A cada vez que el virus va mutando. Ahora, con todos estos años de evolución de los coronavirus, la secuencia de aminoácidos del péptido de fusión no cambió, y ellos dicen que dentro del género beta, donde se encuentra el SARS-CoV-2, en todas las variantes y todas las muestras que fueron recogidas en el mundo entero, la similitud es del 93 a 94%. Y no me estoy refiriendo solamente a los SARS-CoV-2, me estoy refiriendo al MERS y a los otros coronavirus que causaron problemas en años anteriores. Ahora, ellos detallan aún más. Ellos dicen que la parte, el core sería el núcleo de este péptido de fusión, que va más o menos desde acá hasta acá, más o menos, ¿sí? La parte central, la parte del núcleo. Esta parte ellos dicen que es, y se los pongo acá abajo, ¿sí? Que es idéntica entre todos los géneros, desde el alfa hasta el delta. Es así como ellos lo ponen en este estudio de investigación que hicieron. Por lo tanto, utilizando una tecnología que sea barata, accesible a todo el mundo, de rápida producción en masa, que utilice esta parte de la proteína Spike, se podría hacer una vacuna universal, la cual podría funcionar como una super vacuna. ¿Por qué? Justamente porque serviría para todas las cepas y variantes de coronavirus conocidas ahora, antes y futuramente. Ahora, es obvio que esto es más complejo. Hay que ver si los anticuerpos contra esta parte del virus realmente evitan la infección. Lo que sabemos nosotros es que esta parte de la proteína Spike es esencial. El virus necesita de esa parte para poder entrar a la célula. Entonces, por lógica, los anticuerpos, si atacan a esta parte del virus, el virus no puede infectar. Bueno, en estudios previos experimentales que se hicieron con monos, allá en la época del SARS-CoV-1, 2002, 2003, se vio que los anticuerpos que se forman contra esa parte, o sea, los anticuerpos llamados anti-PF, antipéptido de fusión, son neutralizantes. En modelos experimentales ellos vieron que esos anticuerpos protegieron a los monos de la infección por el SARS-CoV-1, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este estudio? Es básicamente probar este concepto, probar que esta hipótesis es verdadera. O sea, que una vacuna contra un tipo de coronavirus
podría proteger contra cualquier uno de los otros. Y ya se los hago un spoiler, ellos lograron confirmar que este concepto es verdadero. A continuación voy a borrar y les voy a mostrar cómo está formada esta vacuna con más detalles y cómo fue hecho el experimento y cuáles fueron los resultados. Veamos entonces, ¿cómo se llama esta vacuna? ¿Tiene algún nombre? Bueno, todavía no. Si bien el tipo de vacuna, como les dije anteriormente, se llama Bacterin o vacuna de célula muerta, en este caso bacteria, el nombre específico de la vacuna en sí no hay todavía. ¿Y por qué? Porque si ustedes me preguntan en qué fase se encuentra, bueno, se encuentra en una fase preclínica. O sea, todavía no se la está utilizando a esta vacuna en los humanos. Se está utilizando en chanchos. Por ahora es un experimento, ¿sí? Chanchos que tienen 10 semanas de vida aproximadamente. ¿En qué consiste y cuál es el objetivo? Bueno, básicamente, y se los pongo acá con otro color, como les dije anteriormente, consiste y su objetivo es probar un concepto. ¿Y cuál es el concepto? Que una vacuna que genere inmunidad contra un coronavirus también va a generar inmunidad cruzada contra otro coronavirus. Y acá me estoy refiriendo específicamente a los mutantes, las variantes que existen ahora y que pueden llegar a existir en un futuro. O sea, hacer una vacuna universal, una super vacuna. Para eso, ellos desarrollaron o diseñaron un experimento en chanchos en donde buscaron probar si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 protege contra una enfermedad llamada diarrea porcina epidémica. La diarrea porcina epidémica causa un cuadro diarreico grave, llevando a la muerte muchas veces en los chanchos, provocando muchos problemas en la industria porcina. Y este virus que causa esta enfermedad es un alfa coronavirus. Les pongo acá, alfa-CoV. Recuerden que el SARS-CoV-2 es un beta coronavirus. Ambos son distantes epidemiológicamente, por eso están en géneros separados. Ahora, ¿qué tienen en común? Lo que tienen en común es justamente el péptido de fusión. Ahora, ¿por qué chanchos? Bueno, justamente el virus causador de la diarrea porcina infecta naturalmente a este animal. Entonces los investigadores estaban buscando ver si la inmunidad generada por esta vacuna protege contra una infección natural. Además, si ustedes recuerdan, los coronavirus en sí provocan enfermedad no solamente por el daño viral, también por la respuesta que nuestro organismo genera contra esa infección natural. Entonces, por todos esos motivos, utilizar chancho es ventajoso. Además de esto, después del mono, el chancho es uno de los animales más cercanos tanto anatómica como fisiológica como inmunológicamente al ser humano. Para probar este concepto, ellos diseñaron dos vacunas básicamente, por medio de ingeniería genética. Una que contiene la bacteria junto con el péptido de fusión de este alfa coronavirus, causador de la diarrea porcina, y otra vacuna formada por la bacteria y el péptido de fusión del SARS-CoV-2. Ellos también diseñaron un control que tenía solamente la bacteria sin ningún péptido de fusión para comparar, obviamente, para tener grupo control. Ahora unos detalles que me parecen importantes conocer sobre esta vacuna. Recuerden que está formado por la bacteria. Esta bacteria está inactivada con formalina. O sea, no puede causar enfermedad. A ella se la modifica genéticamente primero para que crezca más lentamente y después se la inactiva. Esta modificación genética lo que se hace básicamente es borrar aproximadamente el 29% de su secuencia genética. ¿Para qué? Porque inicialmente esta bacteria tiene varias proteínas en su superficie, proteínas que son propias de ellas. Ahora, si tiene muchas proteínas en su superficie y le agregamos a esto proteínas del virus, es más difícil para el sistema inmunológico crear defensas solamente contra el péptido de fusión. Entonces lo que estos investigadores hicieron es modificar su material genético para que esta bacteria no produzca varias de sus proteínas de superficie, digamos, limpian
la rapan, la pelan, no sé cómo se dicen en tu país, ¿sí? Y de esta forma, al quedar más desnuda por fuera la bacteria, el péptido de fusión que se le agrega, ¿sí? Es más visible para el sistema inmunológico. ¿Cómo hacen esto? Introduciendo un material genético, un ADN, en forma circular llamado plásmido. Este plásmido contiene la información genética para sintetizar, o sea, para crear el péptido de fusión. La bacteria va a crear a partir de este material genético y además para modificar un transportador que la bacteria tiene en su superficie. El transportador les pongo en rojo acá, ¿sí? Es una proteína que básicamente cuando el péptido de fusión se forme, vamos a hacer de cuenta acá, el péptido de fusión se forme, se lo va a transportar a la membrana y se lo va a colocar de esta forma aquí. Entonces tenemos básicamente una bacteria que está inactivada, que no es capaz de provocarnos enfermedad en nosotros, que contiene en su superficie y membrana el péptido de fusión o del SARS-CoV-2 o del alfa coronavirus que causa la diarrea porcina epidémica. Según estos investigadores, fabricar esta vacuna llevaría de 2 a 3 semanas, se la podría almacenar fácilmente, no requieren temperaturas extremas para el almacenamiento y para el transporte. Al ser una bacteria muerta, no causa, inactivada, no causa enfermedad. Y si recordamos otras vacunas que utilizan esta tecnología, como la pertussis o la del cólera, el costo es de $1 o menos. Otra ventaja es que se la podría administrar de manera intramuscular o en gotas, o sea, por vía enteral. ¿Cómo se realizó este experimento? Se hizo 3 grupos de chanchos de 10 semanas de vida aproximadamente, 7 chanchos en cada grupo, a los cuales se le administró estas vacunas al día 0 y se les hizo un refuerzo al día 21. Posteriormente, a todos, al día 35, o sea, 2 semanas después de la segunda dosis, se les dio por vía oral un desafío viral, o sea, se le dio dosis altas del alfa coronavirus que provoca la diarrea porcina. ¿Y para qué se hizo esto? Justamente para probar este concepto. Vamos a ver si tanto la vacuna contra esta enfermedad como la vacuna contra la COVID-19 protegen contra esta enfermedad. Si la hipótesis fuera verdadera, o sea, si la inmunidad contra el SARS-CoV-2 protege contra la diarrea porcina, es lógico pensar que lo contrario también es verdadero. O sea, que la vacuna de la diarrea porcina también protege contra el SARS-CoV-2. Y la importancia de esto es que justamente la vacuna con este péptido de fusión, de nuevo, sería una vacuna universal, una super vacuna. Después de hacer este desafío con el virus, se los observó clínicamente, obviamente, inmediatamente, a las 2 horas, a las 4 horas y una vez por día. Se fue tomando exámenes de sangre, se vio si desarrollaban anticuerpos, inmunidad celular, se evaluó los efectos adversos y también se hizo estudios de necropsia para ver el daño provocado por esta enfermedad. Vamos a ver si las vacunas realmente protegieron o no. ¿Cuáles son los resultados? Se los voy a poner acá a continuación. Veamos entonces los resultados. Primero los clínicos. Para los investigadores, ambas vacunas protegieron. Ahora, si bien no hubo una protección del 100%, como ya les voy a mostrar a continuación, ambas vacunas protegieron contra la diarrea porcina epidémica, principalmente contra las formas graves. Fíjense, de 7 chanchos no vacunados, 6 se enfermaron. Tuvieron diarrea severa, marasmo, desnutrición. Ahora, de todos los pacientes vacunados, solamente 2 se enfermaron y tuvieron diarrea leve. Posteriormente, se hicieron estudios de necropsia, en donde se examinó el intestino de los chanchos y se vio que los chanchos que no estuvieron vacunados, las lesiones intestinales eran mucho más severas. Entonces, clínicamente, podemos probar el concepto, que este concepto es verdadero. La vacuna, por ejemplo, que tenía el péptido del SARS-CoV-2, produjo una protección cruzada contra esta enfermedad. Por otro lado, los resultados virológicos. Acá no hubo diferencia significativa. O sea,
se tomó muestras de heces de los chanchos y también de diferentes partes del intestino, en donde no hubo diferencia significativa en la carga viral entre los pacientes vacunados y no vacunados. Ahora, cuando tomaron muestras específicamente del yeyuno de estos chanchos, la carga viral era menor, pero en general no hubo diferencia significativa. Esto puede ser por varias limitaciones en la forma en cómo se tomó la muestra, en fin. Pero bueno, esas son las conclusiones de este estudio. Con respecto a los resultados inmunológicos, 2 semanas después de la segunda dosis se tomó muestras de sangre y se vio lo siguiente. Hubo una baja respuesta humoral, o sea, mediada por anticuerpos. Lo que se vio es que la vacuna conteniendo el péptido de fusión del SARS-CoV-2 produjo anticuerpos contra el alfa coronavirus, o sea, hubo una respuesta de anticuerpos cruzada, probando el concepto inicial. Ahora, cuando fueron a analizar la magnitud de la respuesta de estos anticuerpos, fue baja. Como les dije anteriormente, el estudio no fue diseñado para ver magnitud de respuesta inmunológica. Fue diseñado simplemente para probar este concepto. Por otro lado, lo que se vio es que hubo una alta o una grande respuesta celular. 2 semanas después midieron los niveles de interferón gamma y se vio que ambas vacunas potencializaron el efecto del interferón para combatir a este virus. Recuerden que el sistema inmune tiene 2 brazos importantes, el de anticuerpos y el de respuesta celular. En este caso, la respuesta celular fue mediada por linfocitos T, los cuales amplificaron la respuesta de eliminación viral mediada por el interferón gamma. Esta es la respuesta que nosotros conocemos como respuesta inmune de memoria. Con respecto a los efectos adversos, el estudio dice que pocos, y no especifica el número, desarrollaron una lesión compatible con alergia tras la administración de la dosis de ambas vacunas. La vacuna se la administró por vía intramuscular a estos chanchos y se vio que rápidamente después de la administración algunos de ellos sufrieron dificultad para respirar, vómitos, letargia, lo cual podría ser interpretado como una respuesta alérgica. Por otro lado, existe un riesgo teórico de que si nos vacunamos con esta vacuna formada por Escherichia coli, podríamos crear anticuerpos contra nuestras bacterias de la microbiota normal. Bueno, según los investigadores, por experiencias previas utilizando otras vacunas como la del cólera, la de la pertusis y en diferentes experimentos que se hicieron anteriormente, incluso antes de la pandemia, ya se sabe que estas vacunas son seguras y que no provocan alteración de la microbiota intestinal. Esto es importante tener en cuenta. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones del estudio? La primera, el concepto es verdadero. Ambas vacunas mostraron protección contra la diarrea porcina epidémica. Por lo tanto, es lógico pensar que lo contrario sería verdadero y todo lo que ya repetí varias veces. Si bien tras la administración de esta vacuna no se desarrolló una fuerte respuesta humoral, sí se desarrolló una fuerte respuesta celular, que es un brazo muy importante del sistema inmune. Y los chanchos vacunados con ambas vacunas mostraron una protección clínica muy importante. Ahora, los investigadores remarcan que el estudio no fue adecuadamente diseñado para evaluar todo esto y que esto es solamente el puntapié inicial para que se siga investigando, haciendo otros estudios posteriormente en humanos. Quizás una forma de aumentar la respuesta inmune sería, por ejemplo, eliminando aún más las proteínas de la superficie de esta bacteria, o sea, desnudándola aún más para que el péptido de fusión sea aún más visible para nuestro sistema inmunológico, o quizás utilizando adyuvantes, como varias vacunas la utilizan, o quizás utilizando otro esquema de vacunación que no sea al 0 y al 21 días, sino que sea diferente, o aumentando la dosis de la vacuna, o utilizando otros péptidos o antígenos del virus que también provocan una respuesta inmune. En fin, acá los investigadores y los científicos tienen mucho trabajo para hacer. Ahora, y la última pregunta, y que me gustaría saber tu opinión y que me dejes tu comentario: ¿por qué todavía no se está utilizando esta tecnología o digamos este péptido de fusión en las vacunas actuales? Bueno,
Eso queda abierto, vamos a seguir investigando y a medida que se vaya actualizando el material, también seguiré actualizando estos videos. Yo sé que es complejo y fue una clase un poco más larga, pero es un resumen que espero que te haya resultado muy útil. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu pregunta, vamos a tratar de intercambiar opiniones y nos vemos muy pronto con mucho más material. Chao, chao.